Hola amigos del ajedrez, entrene con Carlsen en minutos. Cómo aprender y entender las estructuras y piezas homogéneas. Muchas veces se ha dicho que los dos alfiles son muy fuertes porque se puede cambiar uno de ellos. Pero también podemos decir con los caballos, contra alfil y caballo, donde uno de los caballos se puede cambiar por el otro del oponente y quedar un alfil malo contra caballo bueno. Esto no ocurre en esta partida, pero son suposiciones, ideas que existen respecto a estas piezas menores. Dos caballos con una estructura semimóvil o semicerrada, como desee entenderse, puede ser un buen campo para los caballos si disponen de casillas fuertes en dicha estructura. En este encuentro decisivo para la Copa del Mundo, eso es lo que ocurrió. Los dos caballos de Carlsen estuvieron al acecho de casillas débiles, mientras que su torre logró al final infiltrarse en el territorio blanco. Los errores causados por la falta de tiempo hicieron parte del trabajo para Carlsen, una buena demostración estratégica, que comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, D3, alfil C5, A4, D6, enroque corto, A5, alfil E3, alfil por E3, F por E3. Las blancas permitido doblar los peones en la columna E, pero esto les facilita en realidad el dominio o el control de la casilla D4 y F4, así como la apertura de la columna F para su torre. Continúa el negro con enroque. La posición en realidad está igualada. Caballo de B a D2 y ahora Carlsen juega caballo E7. Nuevo e interesante. La idea es liberar el peón de C7 para controlar el centro, al tiempo que en algunas variantes se puede jugar dama B6. El traslado del caballo a G6 es también en algunas variantes una posibilidad. En una partida anterior se jugó dama E7, que tiene como idea proponer el cambio de alfiles en E6 sin doblar los peones. Pero sigamos con la partida de Carlsen. Caballo E7, caballo H4 y C6. Sigue con la misma idea de controlar el centro. La otra alternativa era jugar directamente caballo G6 con una lucha igual. Tras la jugada C6, dama E1. El traslado de la dama a G3 es una muestra de la agresividad de blanco. Desde allí amenazará torre por F6 y al peón de E5. Detenga el vídeo y seleccione una continuación. Carlsen jugó D5, consecuente con su plan de control central, pero al aflojarlo el centro se debe tener cuidado. Además, en algunas alternativas los peones blancos doblados desaparecen. La otra variante de consideración es H6, a lo que podría seguir dama G3, caballo H5, dama F3 y caballo F6 con igualdad, y que sin que se haya producido ningún desbalance. Carlsen tal vez no quería eso y por eso jugó directamente D5 ocupando el centro y su adversario retiró el alfil a B3. Detenga aquí el vídeo. ¿Cómo jugaría con las negras? Carlsen jugó dama D6. Un movimiento que seguramente Carlsen haya meditado bien, pero no es lo más fuerte y veremos por qué.
El desarrollo alfil E6, dama G3, caballo D7 con igualdad defendiendo E5 con el caballo y teniendo el alfil dama bien situado es más sólido al tiempo que se reserva la dama para otra casilla como C7 o B8, sin mencionar que también puede ir a B6. Pero sigamos con esta jugada: dama D6, dama G3, caballo H5, dama G5. Nuevamente detenga el vídeo. ¿Qué defensa usted escogería aquí? Las negras jugaron G6. Este movimiento permitiría al blanco tomar la iniciativa, pero no lo aprovecharon. Está claro que Carlsen no deseaba la repetición de jugadas con el retroceso caballo F6, dama G3 y caballo H5. Por lo tanto, prefirió jugar G6 complicando el juego y su adversario jugó caballo F5. Pragna decide hacer un salto agresivo para aprovechar la dama en D6. Sin embargo, la mejor forma de aprovechar ese movimiento era jugando caballo DH a F3, atacando E5, que provoca la siguiente debilidad: F6 y ahora dama H4, con clara ventaja de las blancas. La posición es más difícil de conducir para las negras que lo ocurrido en la partida con caballo F5, que fue respondido con la captura alfil por F5 con una igualdad absoluta o un equilibrio en la posición. Este es un cambio fácil de predecir porque las negras completan su desarrollo sin pérdidas de tiempo. El caballo blanco se había movido 3 veces y el alfil solamente 1. Aunque la posición resultante es igual, podemos decir que a partir de este momento comienzan los problemas de las blancas, que se enfrentarán a las piezas homogéneas: 2 caballos contra alfil y caballo, de lo que comentaremos más adelante. Lógicamente, E por F5. Las blancas amenazan F6, que las llevaría a la victoria rápidamente por la amenaza al caballo, y dama H6 con mate. Detenga el vídeo y seleccione el movimiento mejor de las negras. Ellas jugaron rey G7, correcto por parte de las negras, que impiden F6. Veamos otras continuaciones, por lo menos 2 de ellas. Una, rey H8, podría ser respondido con F por G6, F por G6 y E4, con ligera ventaja de las blancas, que en esta posición de estructura móvil en el centro y E5 atacable, el alfil es preferible. Las blancas podrían planificar un ataque a E5 con torre de A a E1, teniendo en cuenta que el movimiento del peón de D5 cedería o bien la casilla C4 al caballo con ataque directo a la dama y al peón de E5, o si se cambia D por E4 permitiría un punto fuerte al caballo en esa casilla, además de dejar aislado el peón de E5. Temas estratégicos importantes para comprender las estructuras de peones. La otra línea sería impedir F6 con el avance precisamente de F6, pero después de dama H4 llevaría a una posición más desagradable para las negras. La partida había continuado con rey G7, rey H1, dama F6. Fuerza prácticamente el cambio de dama, porque de lo contrario, si se retira la dama, seguiría caballo por F5. Por lo tanto, caballo por F6, caballo por F6,
F por G6, H por G6, E4, D por E4 y D por E4. Hemos llegado a la posición que más nos interesa. Este final complejo es algo favorable al negro, que tiene dos caballos, piezas homogéneas, contra alfil y caballo. La desventaja de estas dos piezas blancas es que el alfil en algunos momentos puede quedar como malo si las casillas negras son ocupadas por uno de los caballos. En el transcurso de este encuentro veremos cómo Carlsen hace gala de esa ventaja. Torre a D8 comienza a tomar la iniciativa al ubicar la torre primero en la columna. Torre F2 y torre D4. No podemos criticar esta jugada, pero facilita la igualdad de las blancas. Mejor era anticiparse al doblaje de las torres de las blancas en la columna F con el retroceso caballo D7, con la idea de caballo C5. Si fuese necesario, entonces F6. Luego de la jugada torre D4, torre de A F1 y caballo de E a G8, manteniendo más piezas en el tablero, sobre todo sus dos caballos, diferente a la línea que surge con caballo por E4, caballo por E4, torre por E4, torre por F7 jaque, torre por F7, torre por F7 jaque, rey H6, rey G1, caballo F5, torre por B7 y torre E2, que también es igualdad, pero las blancas tienen una mejor estructura y el negro varios peones, 4 islas de peones. Por lo tanto, Carlsen prefirió este retroceso del caballo de E a G8, C3, torre D7, torre E2, torre E7, alfil C2, caballo D7, caballo C4, torre A8 para defender el peón de A5 y su adversario jugó ahora G4. Lo más difícil de estas posiciones es saber si mover los peones o no. Por regla general, cualquier avance de peón deja casillas débiles que no podrán custodiarse más adelante con dicho peón. Esto es lo que ocurre con este avance que debilita el enroque y sobre todo F4, donde un caballo negro allí es bastante molesto. Mejor hubiera sido continuar con torre de E a F2. Luego de G4, Carlsen respondió con F6. Lo mismo podemos decir de este avance de peón. Lo mejor era, en su lugar, caballo de G a F6, G5, caballo H5, con un juego más cómodo para las negras que tienen F4 a su disposición como la columna H para su uso en cualquier momento. Tras F6, torre G2, caballo H6, F5, esto modifica considerablemente la estructura de peones, a lo que siguió F por G5, torre por G5, caballo F7, torre G2, torre 6, torre D2, torre F6. Esta maniobra de Carlsen es muy importante puesto que elimina un par de torres del tablero. Las torres blancas pueden ser muy molestas cuando existe un alfil. Torre por F6, caballo por F6, B4. Como dijimos, los movimientos de peones son peligrosos. Después de este avance sigue el cambio A por B4 y C por B4. Los homogéneos no han hecho de momento nada especial, pero potencialmente tienen a su disposición las casillas D4 y F4, además de estar controlando cualquier entrada de las piezas blancas en la séptima fila. Seguimos con, o en la sexta o en la octava. Estamos viendo cómo esos caballos controlan la torre blanca.
Siguió rey F8, rey G2 y rey E7. El rey ha mejorado su posición para reemplazar el caballo de F6 en el control de D7. A5, torre H8. La posición está aún equilibrada, aunque la torre negra tiene más actividad que la del blanco. Pequeñeces que en manos de Carlsen y las inexactitudes del contrario, así como la escasez de tiempo, pueden aprovecharse. Torre E2, detenga el vídeo. ¿Cómo continuaría en esta posición? Tal vez usted haya seleccionado, igual que Carlsen, caballo H5. Si es así, muy bien seleccionado, porque con esto se amenaza caballo F4 con un terrible jaque doble y además poner el caballo en una buena posición. El dilema de las blancas es cómo evadir esta amenaza. Ellas jugaron rey G1. Puede que no sea la mejor, aunque no se pierde por ello. Lo más indicado por la máquina era las continuaciones rey F1, así como el desplazamiento de la torre a D2. Rey G1 siguió por parte de las negras caballo F4, torre D2. Detenga el vídeo. ¿Qué jugada realizaría usted en este momento? Seguramente que encontró torre H3. La torre blanca está bajo control por el rey. He ahí la importancia de la maniobra profiláctica rey F8, rey E7, mientras que la torre negra controla más casillas por la vertical y por la horizontal. En su apuro de tiempo, las blancas jugaron A6, con el ánimo de simplificar y brindar movilidad a su alfil. Las blancas cometen este error. La posición se mantenía mejor con alfil D1, controlando la posición. El tiempo está haciendo gala de los errores. La partida se juega a 25 minutos más 10 segundos de incremento, por lo que las largas meditaciones pueden llevar a un escaso tiempo para seguir meditando. En el reloj le quedaban a Pragna solo 16 segundos y a Carlsen un poco más de 2 minutos, lo que supone una gran ventaja. Después de este error, la partida ya está prácticamente definida. A6, B por A6, alfil A4. Detenga el vídeo y realice la jugada más fuerte en esta posición. Para las blancas, la retirada del alfil a D1 era mejor, aunque no es menos cierto que después de torre C3 se nota la mayor actividad de la torre negra, pero las blancas pueden resistir más con torre C2, torre B3 y torre B2. Para ganar es más dificultoso y la torre negra difícil para entrar en la primera horizontal. Lo que ocurrió en la partida después de alfil A4, y usted puede que haya encontrado la jugada correcta. Torre C3 fue lo jugado por Carlsen. Con poco tiempo y seguramente con ideas preconcebidas, Carlsen no elige la continuación más fuerte, que era el salto del caballo a G5, que es el movimiento que causa más problemas a las blancas ante la amenaza al peón de E4 y, por supuesto, caballo F3. Después de la jugada torre C3, el blanco jugó caballo A5. Un error que tras el mismo los caballos negros harán de las suyas conjuntamente con la torre. Detenga el vídeo y ¿cómo continuarías? En lugar de caballo A5, la jugada torre C2 ofrecía más resistencia al no permitir a la torre intentar entrar en la primera fila.
Después de caballo A5, usted habrá encontrado la jugada caballo G5, que es correcta. Los caballos y la torre crearán amenazas de mate. He aquí la importancia de estos dos homogéneos. Los dos caballos negros son extremadamente fuertes en esta posición, donde la estructura de peones favorecen a los mismos por tener casillas fuertes a su disposición. Siguió torre C2 impidiendo la entrada de la torre, pero ahora después de caballo de G a F3 jaque, rey F1 y torre A3, con la doble amenaza de mate en A1 y al alfil de E4. Observe el control de los caballos sobre el rey blanco. Siguió finalmente caballo por C6 jaque y después de rey F6 abandonan las blancas ante la amenaza de mate y la captura del alfil de A4. Una buena labor de coordinación de la torre y los dos caballos. Espero que le haya sido útil este vídeo y como siempre nos veremos en otro en Ajedrez con Boudy. Chao.